Vivimos en la era de la saturación y la distracción, donde el poder no se conquista en el campo de batalla, sino que se diluye en la comodidad de la pantalla. La ambición ha sido reemplazada por la gratificación instantánea y la disciplina por la constante validación externa. Nos hemos convertido en espectadores de nuestra propia vida, viendo cómo el mundo avanza mientras nosotros permanecemos estancados, prisioneros de una jaula invisible que hemos construido con nuestros propios miedos y hábitos. No es casualidad que te sientas débil, confuso, o que tu vida no esté avanzando. Es el resultado de un sistema diseñado para mantenerte pasivo, para que el verdadero poder de tu voluntad permanezca dormido. Pero hay un eco del pasado, una voz que resuena a través del tiempo, que nos recuerda lo que es la verdadera grandeza. Un hombre que nació de la nada y se elevó hasta la cima del mundo, solo para caer y luego resurgir con una lección aún más profunda. Si estás viendo esto, no es por casualidad. Es porque estás listo para despertar. Estas son 2 lecciones que Napoleón Bonaparte aprendió sobre el poder, la caída y la gloria. 12 secretos que no pertenecen al pasado, sino al alma humana que aún hoy busca claridad, firmeza y paz. Número 1. El precio de la ambición. Napoleón no nació con una corona. Nació en una isla áspera, en una familia de relativa pobreza, y con un acento que sus compañeros en la Academia Militar parisina se burlaban. Era un forastero, un paria. Pero en lugar de dejar que esa debilidad lo consumiera, la convirtió en su motor. La ambición ardía en él como un fuego sagrado, no por el poder en sí mismo, sino como una herramienta para superar su propia insignificancia. Quería probarle al mundo, y a sí mismo, que su origen no dictaría su final. Muchos de nosotros vivimos sin esa ambición ardiente. Nos conformamos con un salario fijo, con una rutina predecible. Nos han vendido la idea de que la felicidad es la ausencia de conflicto, cuando en realidad la vida de un hombre sin una causa, sin una montaña que escalar, es una vida vacía. La ambición no es egoísmo, es la manifestación de un espíritu que se niega a ser mediocre. Es el compromiso de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Pero la ambición, como un fuego, debe ser controlada. La lección de Napoleón es que una ambición desmedida, sin un ancla en la virtud y la realidad, puede convertirse en una obsesión que te aísla de la verdad. Al final de su carrera, su ambición de dominar toda Europa lo cegó, lo llevó a invadir Rusia en el invierno y a subestimar a sus enemigos. ¿Y tú? ¿Cuál es tu ambición? ¿Estás dispuesto a usarla para construir, como Napoleón en sus últimos años, para destruirte? Recuerda que la ambición sin propósito es solo avaricia. Es el deseo vacío que busca llenar un agujero en tu alma. Pero la ambición alineada con la virtud, con el deseo de servir, de crear, de dejar un legado, es una fuerza que puede mover montañas. Sé honesto contigo mismo y pregúntate si tu ambición nace de la carencia o de la plenitud. Es una pregunta que solo tú puedes responder. Número 2. La disciplina innegociable. Napoleón era un adicto al trabajo. Dormía pocas horas, leía incansablemente y consumía documentos como si fueran comida. Su mente era un campo de batalla, y él era el general. Antes de liderar ejércitos, lideró su propia vida. Su disciplina no era una obligación, era un acto de amor propio. Él entendía que la libertad no es la ausencia de reglas, sino el dominio de uno mismo. Mira tu propia vida. ¿Cuántas veces has pospuesto la tarea difícil por la gratificación instantánea? ¿Cuántas horas has desperdiciado en la dopamina barata de las redes sociales, en series sin fin, en la pornografía? Has confundido el placer con la felicidad, el escape con la libertad. Te has convertido en un esclavo de tus impulsos más bajos, y cada vez que sucumbes, tu voluntad se debilita un poco más. La disciplina es el músculo que te permite resistir. Es el muro que construyes entre tus impulsos y tus acciones. Es el juramento que te haces a ti mismo. Napoleón, en sus mejores momentos, entendía que el dominio externo sobre otros dependía del dominio interno sobre uno mismo. Empieza con algo pequeño. Despiértate una hora antes. Haz ejercicio cuando no tengas ganas. Apaga el teléfono por una hora. Cada pequeña victoria es un ladrillo para la fortaleza que estás construyendo. No esperes a la motivación para actuar, la motivación sigue a la acción. La disciplina es el puente entre tus metas y tus logros.
El hombre que se domina a sí mismo es invencible, porque no hay enemigo externo que pueda destruirlo si no ha sido destruido por sus propios vicios internos. La disciplina no es el castigo, es el camino hacia la verdadera libertad. Número 3. El dominio del instinto. En el campo de batalla, Napoleón no solo pensaba con su mente, sino también con sus entrañas. Tenía un instinto casi sobrenatural para la guerra, una intuición que le permitía ver oportunidades donde otros solo veían caos. Pero ese instinto no era una simple casualidad, era el resultado de años de estudio, práctica y experiencia. Había educado a su bestia interior para que fuera su aliada, no su ama. En la vida moderna, nos han enseñado a desconectarnos de nuestros instintos. Nos han dicho que la razón es el único camino, que la intuición es un cuento de hadas. Pero nuestros cuerpos y nuestras almas tienen una sabiduría ancestral que el intelecto no puede replicar. Tu instinto te dice cuando alguien no es de fiar, cuando un camino te lleva a un callejón sin salida, y cuando debes tomar una decisión audaz aunque no tenga sentido en el papel. La bestia interior es poderosa, pero puede ser domesticada y entrenada. Si no la dominas, te consumirá. Se manifestará como ira descontrolada, como celos, como impulsos autodestructivos. Pero si la educas, si la alimentas con disciplina y la guías con sabiduría, se convertirá en tu mayor fortaleza. Como un león enjaulado, tu instinto puede ser un peligro, pero un león libre y leal puede ser tu protector. El hombre moderno ha sido castrado de su instinto, domesticado por la comodidad. Hemos perdido la capacidad de sentir el peligro, de leer las intenciones de otros, de actuar con decisión. Es hora de que dejes de vivir en tu cabeza y bajes a tu cuerpo. Siente. Confía en esa voz interior que te guía, porque esa voz es la sabiduría de tus ancestros que te habla. Tu bestia interior no es tu enemiga, es tu mayor regalo. Número 4. La soledad de la grandeza. Napoleón era un hombre solitario. Confiaba en pocos, si es que en alguien. A medida que su poder crecía, su círculo de verdaderos confidentes se encogía. La grandeza, en su esencia, es un camino solitario. Tienes que tomar decisiones que nadie más entiende, tienes que cargar con un peso que nadie más puede levantar. Y tienes que hacerlo sin la validación constante de los demás. Hoy, vivimos en una cultura de la validación constante. Buscamos likes, compartidos y comentarios como si fueran el aire que respiramos. Nos aterroriza la soledad, el silencio de nuestra propia compañía. Pero es en la soledad donde la verdadera fuerza se forja. Es allí donde te enfrentas a tus demonios, donde descubres quién eres realmente sin la máscara que usas para el mundo. Es en la soledad donde la voz de tu alma, que ha sido ahogada por el ruido de la sociedad, finalmente puede ser escuchada. Napoleón sabía que, al final, la batalla era consigo mismo. Y tú, hermano, debes aprender lo mismo. Pasa tiempo a solas. Apaga las notificaciones. Siéntate en silencio. La incomodidad que sientes es la señal de que has estado huyendo de ti mismo. Enfrenta esa incomodidad y encontrarás una paz y una claridad que el mundo exterior nunca podrá darte. La soledad no es la ausencia de compañía, es la presencia de uno mismo. No la evites, abrázala. Aprende a disfrutar de tu propia compañía, a conversar contigo mismo. Porque el hombre que no puede estar solo, es un esclavo de las opiniones de los demás. La soledad es el laboratorio donde los hombres se convierten en maestros de sí mismos. Si este mensaje resuena en ti, hazle un favor a tu alma y suscríbete a este canal. Hagamos de esta una comunidad de hombres que se niegan a conformarse. Número 5. El fracaso como maestro. El camino de Napoleón estuvo lleno de derrotas. No solo en el campo de batalla, sino también en su vida personal. Su campaña en Egipto, la desastrosa invasión de Rusia, su primera abdicación, cada fracaso fue un golpe devastador. Pero en lugar de ser destruido por ellos, Napoleón los analizó, aprendió de ellos y resurgió más fuerte. La cultura moderna te ha enseñado a temer al fracaso. Te han vendido la idea de que cada derrota es una evidencia de tu inutilidad, que el camino al éxito es una línea recta. Pero la verdad es que el fracaso no es el opuesto del éxito, es parte del proceso. Es el maestro más duro que jamás tendrás. Te muestra tus debilidades,
te obliga a reconsiderar tus suposiciones, y te humilla lo suficiente como para que te vuelvas a levantar con más fuerza. ¿Cuántas veces has evitado un desafío por miedo a fracasar? ¿Cuántas veces te has quedado en tu zona de confort para evitar el riesgo de ser rechazado o de cometer un error? Hermano, tienes que dejar de temer al fracaso y empezar a temer a la inacción. El hombre que no se atreve a caer, nunca aprenderá a volar. Si Napoleón hubiera abandonado después de su primera derrota, la historia no lo recordaría. Abraza tus fracasos, y úsalos como combustible para tu próximo gran movimiento. El fracaso es solo un feedback. Es la forma en que el universo te dice que tu estrategia necesita un ajuste, que tu carácter necesita un cambio. El éxito es un terrible maestro porque te hace creer que eres infalible. El fracaso, sin embargo, te mantiene humilde y te obliga a ser ingenioso. Deja de ver el fracaso como una derrota y empieza a verlo como una oportunidad. La única derrota real es no intentarlo. Número 6. El poder de la narrativa. Napoleón no solo era un genio militar, era un maestro del marketing personal. Creó su propia leyenda, su propia narrativa. Se presentó a sí mismo no como un rey o un aristócrata, sino como un hombre del pueblo que había ascendido a través del mérito. Usó el arte, la propaganda y la oratoria para moldear la percepción pública y para inspirar una lealtad casi religiosa en sus tropas. Entendía que la verdad no es solo lo que es, sino también cómo se cuenta. En la era digital, la narrativa es más importante que nunca. La gente no compra productos, compra historias. Y no se enamora de las personas, se enamora de la narrativa que creas sobre ti mismo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu narrativa? ¿Te has permitido ser el protagonista de tu propia historia, o has dejado que otros la escriban por ti? Te han programado para buscar la validación en la narrativa de otros, para seguir la historia que te han contado. Es hora de que tomes la pluma y reescribas tu propia historia. Define tus valores, tus principios, tus batallas. No para que la gente te admire, sino para que tú mismo te sientas orgulloso. La narrativa que creas para ti mismo, la historia que te cuentas cada mañana cuando te miras en el espejo, es la que finalmente determinará el curso de tu vida. Tu narrativa no es lo que te sucedió, es lo que hiciste con lo que te sucedió. Puedes ser la víctima de las circunstancias, o puedes ser el héroe que se levanta por encima de ellas. La elección es tuya. Tu historia es el lienzo de tu vida, y cada día tienes la oportunidad de pintar una nueva pincelada. Asegúrate de que esa pincelada sea digna del hombre que aspiras a ser. Número 7. La futilidad del control total. En la cima de su poder, Napoleón creía que podía controlarlo todo. Las batallas, las naciones, incluso la economía de un continente. Su mente, una máquina de precisión, intentó planificar cada detalle. Pero la vida, el destino, tiene un sentido del humor macabro. Una sola tormenta de nieve, un error de un solo general, una bala perdida, pueden desbaratar el plan más meticuloso. Muchos de nosotros vivimos con la misma ilusión. Intentamos controlar cada aspecto de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestro futuro. Nos aterroriza la incertidumbre, la falta de control. Pero la vida no es un problema que deba ser resuelto, es un misterio que debe ser vivido. El deseo de control total es una de las mayores trampas del hombre moderno. Te agota, te llena de ansiedad y te hace miserable. Napoleón, al final, tuvo que enfrentarse a la realidad de que su voluntad, por más férrea que fuera, no podía dominar el mundo. Aprendió, demasiado tarde, la humildad que viene con la aceptación. No puedes controlar los eventos, pero sí puedes controlar tu reacción a ellos. No puedes controlar a otras personas, pero sí puedes controlar tu propia disciplina. Suelta el control, hermano, y concéntrate en lo único que realmente puedes gobernar, a ti mismo. La vida es un río. Puedes intentar construir un dique para controlarlo, pero la fuerza del río tarde o temprano te abrumará. O puedes aprender a navegar el río, a usar su corriente a tu favor, a adaptarte a sus curvas y sus rápidos. La verdadera paz no se encuentra en el control, se encuentra en la rendición al flujo de la vida, y en la confianza de que tienes la fuerza para enfrentar cualquier cosa que se te presente. Número 8. El valor del honor. El honor, para un hombre como Napoleón, no era una simple palabra,
era la moneda de su imperio. Un general sin honor era un traidor. Una promesa rota era una mancha imborrable. Era el pegamento que unía a sus hombres, el código que regía sus vidas. En su mente, una victoria sin honor no era una victoria en absoluto. En la sociedad actual, el honor ha sido relegado a un concepto arcaico, casi ridículo. Nos han enseñado a ser pragmáticos, a buscar el beneficio personal por encima de todo. La lealtad es un bien de consumo, y las promesas se rompen tan rápido como se hacen. El resultado es un mundo lleno de hombres que han perdido la confianza en sí mismos y en los demás, hombres que viven en una constante sospecha. Tu honor es tu palabra, es tu integridad. Es el juramento que te haces a ti mismo. Es el código que sigues incluso cuando nadie te está viendo. Napoleón entendía que, al final, lo único que le quedaba era su honor. Cuando todo lo demás se perdió, su dignidad fue lo único que pudo llevarse a la isla de Santa Elena. Si quieres ser un hombre de poder, tienes que ser un hombre de honor. El honor no es algo que se te da, es algo que se gana. Se gana con cada promesa cumplida, con cada acto de valentía, con cada vez que eliges el camino difícil sobre el camino fácil. Un hombre sin honor es una cáscara vacía, un fantasma que camina por la tierra. Un hombre con honor es una roca, un faro de integridad en un mundo de caos. Construye tu honor ladrillo a ladrillo, y nadie podrá arrebatártelo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior se ha encendido. Comparte este video con un hermano que necesite escucharlo. Ayúdalo a despertar. Número 9. La advertencia de la vanidad. Napoleón era un hombre de contradicciones. Un genio, sí, pero también un esclavo de su propio ego. Al principio de su carrera, su ambición era una herramienta. Pero en sus últimos años, su vanidad se convirtió en una enfermedad. Se creyó invencible, infalible. Se rodeó de aduladores que le decían lo que quería escuchar y despidió a aquellos que se atrevían a contradecirlo. Su ego lo cegó a las verdades más duras. La vanidad es un veneno lento. Te hace pensar que eres más grande de lo que realmente eres. Te hace rechazar la crítica, te hace rodearte de personas que solo te alimentan el ego. Es el opuesto de la humildad, y sin humildad no puede haber crecimiento. La vanidad te separa de la realidad. Te hace creer que tus logros son un fin en sí mismos, en lugar de un paso en tu camino. ¿Y tú? ¿Te has convertido en un esclavo de tu propia imagen? ¿Vives para las fotos de Instagram, para la validación en las redes sociales? ¿Te enojas cuando alguien te da una crítica honesta? La vanidad es una trampa. Es un castillo de naipes que se derrumba al menor viento. Napoleón, en su caída, tuvo que enfrentarse a la realidad de que no era un dios, sino un hombre, y un hombre con defectos. Es hora de que hagas lo mismo. La vanidad es una prisión invisible. Te encierra en la necesidad de la aprobación externa, te hace vivir una vida que no es tuya. El hombre verdaderamente poderoso no necesita que nadie le diga que lo es. Él lo sabe en su interior. Libérate de la vanidad. Suelta la necesidad de impresionar a otros y concéntrate en vivir una vida que te impresione a ti mismo. Número 10. El significado de la muerte. En la vida de un soldado, la muerte es una realidad constante. Napoleón vio la muerte de cerca en innumerables batallas. Entendía que la vida es frágil, que cada día podría ser el último. Esta conciencia de la mortalidad no lo hacía temeroso, lo hacía más vivo. Lo motivaba a actuar con urgencia, a no posponer las cosas importantes. Porque sabía que no había un mañana garantizado. La sociedad moderna, en su intento de ser aséptica, ha escondido la muerte. Vivimos en una ilusión de inmortalidad, como si el final fuera un evento remoto que solo le sucede a los demás. Pero la conciencia de la muerte es una de las herramientas más poderosas que un hombre puede tener. Es el recordatorio de que tu tiempo es limitado, de que no tienes el lujo de desperdiciarlo en trivialidades, en quejas o en la gratificación instantánea. Medita en la muerte. No para asustarte, sino para motivarte. Imagina cómo te sentirías en tu lecho de muerte. ¿Te sentirías orgulloso de la vida que has vivido? ¿Te arrepentirías de las cosas que no hiciste por miedo? No hay excusas para el hombre que sabe que su tiempo es finito. Vive como si cada día fuera una batalla, y cada batalla una oportunidad de gloria.
La muerte no es el final de tu historia, es la lección final que le da significado a toda tu vida. Si vives cada día como si fuera el último, vivirás una vida plena. Y si vives con la conciencia de que tu tiempo es limitado, no habrá espacio para la mediocridad. La muerte es el maestro más sabio de todos, y su lección es simple: vive. Número 11. La traición y la soledad. Napoleón, en su punto más alto, tenía un ejército de generales leales. Pero en su caída, fue traicionado por muchos de ellos. Hombres a los que había ascendido, a los que había dado riqueza y poder, lo abandonaron cuando las cosas se pusieron difíciles. La lección de Napoleón es que la lealtad es un bien escaso. La gente es leal a la victoria, no al hombre que la logra. En la vida, enfrentarás traiciones. Amigos que se alejan, parejas que te mienten, socios que te engañan. Te sentirás solo, frustrado. Pero la traición no es un castigo, es una lección. Te enseña a ser más sabio en tus elecciones, a confiar menos en las palabras y más en las acciones. Te recuerda que la única persona en la que realmente puedes confiar es en ti mismo. La traición, al final, te libera. Te libera de la ilusión de que el mundo te debe algo. Te obliga a depender de tu propia fuerza, de tu propia disciplina. Napoleón, en sus últimos años, rodeado de traidores, encontró una fuerza interior que no sabía que tenía. La soledad, el exilio, lo despojaron de todo lo que no era él mismo, y lo obligaron a confrontar su propia alma. La traición es la prueba de fuego de tu carácter. Es fácil ser leal a los demás cuando las cosas van bien. Es cuando las cosas van mal que descubres quiénes son realmente tus aliados, y quiénes son solo oportunistas. No lamentes la traición, agradece la claridad. Agradece que te haya mostrado a las personas en tu vida tal como son, y te haya obligado a pararte sobre tus propios pies. Número 12. El legado y la memoria. Napoleón, en la isla de Santa Elena, solo y desterrado, pasó sus últimos años dictando sus memorias. Sabía que su cuerpo, su imperio, su poder, se desvanecerían. Pero su historia, su leyenda, podría vivir para siempre. Dedicó su tiempo a moldear el legado que dejaría para el futuro. Entendió que la verdadera victoria no es la que se gana en el campo de batalla, sino la que se gana en la mente de la gente mucho después de que te has ido. Muchos de nosotros vivimos sin pensar en nuestro legado. Nos enfocamos en las ganancias a corto plazo, en los placeres efímeros. Pero la vida de un hombre no se mide en años, sino en el impacto que tiene en los demás. ¿Qué dirán de ti cuando ya no estés? ¿Habrás vivido una vida de honor, de propósito, de valentía? ¿Habrás dejado el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste? El precio de la grandeza es la responsabilidad. La responsabilidad de vivir una vida que valga la pena ser recordada. La responsabilidad de ser el hombre que siempre supiste que podría ser. La responsabilidad de construir un legado que inspire a los que vendrán después de ti. Ve y reclama la tuya.